Si después de esta victoria 5-2 en la que el Atlético de Madrid humilló al Real Madrid, Simeone sigue sacando a Julián Álvarez en el medio de los partidos, voy a empezar yo a hacerle la cama al entrenador colchonero. Desde acá, desde este canal voy a empezar a hacerle la cama. Extraordinario lo de la araña, extraordinario lo de Julián Álvarez, que hoy termina siendo probablemente, si no es el delantero más completo del mundo, pega en el palo. Tiene velocidad, tiene dinámica, tiene gol, le sumó tiro libre. Lo único que creo que le podría llegar a faltar a Julián Álvarez para ser definitivamente el mejor delantero del mundo es poder convertir asiduamente goles de cabeza. Pero el resto ya lo tiene. Y en los últimos días, cuando se difundían esas imágenes de Julián Álvarez en el banco de los suplentes, puteando y embroncado por dentro con el Cholo, con el entrenador, con Simeone, era siempre me saca a mí. Bueno, hoy lo termina sacando a Julián Álvarez después de dos obras maestras, sobre todo la del tiro libre, porque hay que patear un penal después de lo que cargó Julián Álvarez como conciencia de aquel último penal que pateó ante el Real Madrid, que fue con los dos pies y lo dejó eliminado a su equipo de la Champions League inmerecidamente en el Metropolitano. Y había que volver a agarrar el balón para ejecutar un penal ante el rival que lo terminó sacando por la UEFA. Y por un video que no sabemos aún al día de hoy si está trucado, si es inteligencia artificial, si lo editaron 20 millones de veces. En fin, 5-2 ganó el Atlético de Madrid. Ya hasta me confundo porque digo, históricamente el Real Madrid debió haber ganado este tipo de partidos 5-2. Ahora es el Real Madrid más pecho frío de toda la historia. Por lo menos de esta era moderna, el Real Madrid más pecho frío. Cuando estaba Zidane o incluso estando Ancelotti, el Real Madrid de este tipo de partidos no los perdía, no se le escapaba. No se le escapaba. Por ahí en alguna Champions con Ancelotti lo pudo sufrir, pero después salía campeón el entrenador italiano. Y así logró tres Champions League, al igual que Zidane, que eran técnicos que después de mucho esfuerzo, después de que no se le daban las cosas, por algún arte de magia terminaba logrando el objetivo. Ahora este Real Madrid, de jugadores jovencitos y para lo que los pagó Florentino Pérez, son medio pelo. Yo veía la imagen de Florentino sobre el final del partido con el 5-2 que convierte Griezmann, que ahora voy a hablar, ¿no? Del Cholo, de Griezmann, de Julián, de todos los argentinos, del partido en sí, del colchonero. Ahora, yo veía la imagen de Florentino Pérez con el celular al lado de Cerezo, el presidente del Atlético, y debe estar pensando si le manda un mensaje a Pedrerol para decirle, liquidámelo a este, o mandándole un mensaje a cualquiera diciendo, bajámelo a este jugador que se creyó no sé qué. Un desmadre absoluto el Real Madrid. Perdió la cabeza. Y creo que la imagen de esa pérdida de cabeza y de la juventud termina siendo el pelotazo que mete Mastantuono a una alcanza pelota que lógicamente, sobrándolo, burlándose, le tira la pelota a Mastantuono sobre el final del partido con el encuentro ya 5-2 liquidado para que el argentino pierda los estribos. Y esto en parte es por tener una gran cantidad de jugadores que son por ahí jovencitos y que no terminan de comprender del todo lo que es el Real Madrid. En este partido, el equipo de Xabi Alonso pateó 2 o 3 veces al arco en todo el encuentro, ¿eh? Después fueron centros, alguna jugada interesante. Ahora, el equipo de Alonso arranca dormido cuando se encuentra mano a mano Sorloth contra Courtois y tiene que cerrar de manera exquisita a Eder Militao, que después obviamente con el dolor del tobillo termina jugando el primer tiempo, pero para el segundo termina entrando Asensio, que para que el 2 del Real Madrid sea Asensio, que seguramente si algún español me está viendo en este momento, tuviste a Hierro, tuviste a Manolo Sanchís, tuviste a Sergio Ramos, tuviste a Pepe, que por lo menos pasaba pelota jugador, Rüdiger al lado de Asensio, Beckenbauer. Entonces, el Real Madrid hoy tiene jugadores que son medio Lope.
Carvajal ya no está en su mejor momento y ya no se siente titular porque el titular siempre fue Alexander Arnold en esta temporada. Jugaba Rüdiger, está lesionado, ahora es Militao, que volvió a la titularidad después de mucho tiempo. No hoy, sino para esta temporada. Termina entrando Asensio porque se lesiona. Hausen, que ahora es central también junto con Lenormand de la selección española, pero en el Real Madrid jugó Marcelo y este Álvaro Carrera, que por más que ahora lo repatriaron, yo lo vi jugando entre Boca y Benfica y no me pareció la gran cosa. Pero bueno, viste, el Real Madrid tiene una cuestión con los jugadores de la fábrica, de las fuerzas básicas, y terminó repatriando un Álvaro Carrera que no te hace un desborde como la gente. No te hace un desborde como la gente. Y se lo terminó comiendo Giuliano Simeone. Todo el partido. Entre Llorente y Simeone lo desbordaron en todas. Entonces, vos decís, tiene una defensa dentro de todo bastante chata y que sufrió mucho las contras del Atlético de Madrid. Que fue superior por arriba, por abajo, por el centro, por las laterales, por todo lado. Tchouaméni no puede ser el 5 de este equipo. Es más que Camavinga, Tchouaméni. Valverde, que no está en un gran momento. De hecho, el pase del 5-2 sobre el final lo termina ejecutando mal él. O sea, si vos empezás a sumar errores de cada uno de los futbolistas, y claro, defensa, el Real Madrid padece. Y es llamativo porque Xabi Alonso es un jugador en su carrera completo en todo aspecto. Pero pasaste de tener a Toni Kroos y Modric a Valverde y Tchouaméni, que al lado de ellos dos y quedan un poco cortos. Por más que el pajarito Valverde sea un tipo metedor, pero Valverde no es más que para ser un buen lateral por derecha o un buen 8. No es para ser el capitán y cargarse este equipo al hombro. Lo que pasa que, como es de los primeros en llegar de toda esta camada de jugadores, termina heredando la cinta de capitán. A un tipo que le conocemos poco la voz. Y después arriba tenés a Vinicius, que tuvo un ratito bueno en el primer tiempo. Arda Güler, que también manejó los tiempos, sobre todo entre que el Atlético de Madrid convirtió el 1-0 con ese gol de Lenormand, que en pelota parada el Atlético hoy lo avasalló al Real Madrid, porque le convierte 3 goles de pelota parada. 3 goles de pelota parada, si es que no contamos el penal como pelota parada, porque le hizo 2 de cabeza, 1 de tiro libre, 1 de penal y el último recién de jugada. Pero bueno, sacando el penal y el tiro libre, si quieren 2 de cabeza, marca muy mal el Real Madrid. Toma en zona, no toma a los hombres, y pudo haber convertido uno más incluso el Atlético de Madrid si Lenglet no ponía la mano para que le anulen por esa pelota que picaba el suelo y que Courtois no llegaba ni siquiera a atajar. Ahora, la realidad es que si no fuese por algún arrebato de Mbappé, que es una bestia descomunal, que convierte el 1-1 tras una muy buena jugada de Arda Güler, que le mete un pase de ese típico pase de cachetada como para cortársela y dejarlo habilitado mano a mano con el arquero después del gol de Lenormand, no hizo mucho más. Obviamente que Mbappé se encuentra muy solo. Como le decía, Vinicius un ratito de buen fútbol, logra en una jugada personal de él enganchar, dejar a 2 en el camino y dejarse la Arda Güler para que defina exquisito. Pero después se empezó a caer nuevamente el Real Madrid cuando el Atlético lo empezó a llenar de centros. Tal es así que Koke, en un partido de Koke que es verdaderamente para que mañana agarre y diga: señores, muchas gracias por todo, me retiro. Porque después del partido que hizo Koke hoy, ¿cuándo va a volver a jugar así Koke? Resurrección, justamente. Koke resurgió de las cenizas como el ave fénix. Me encantó el partido de Barrios. Me pareció brillante el partido, ¿cómo se dice?, de Nico González. Muy bueno lo de Nico González. Entendiendo que su rol en este equipo para el Cholo Simeone, que a mí no es de mi super gusto, pero el Cholo lo utiliza más en esta función del doble 3, junto con Anco. Ahora bien, el 2-2 iba a venir de un centro de Koke, que Sorlot de forma palermesca termina cabeceando. La vio venir y ya te das cuenta a veces que cuando viene el centro, ante el cabezazo mínimo, es gol. El 3-2 iba a llegar para mí en una jugada ciertamente polémica, porque Arda Güler, para mí no termina de ser penal en el concepto de que Arda Güler levanta la pierna, es jugada peligrosa, pero la puntea antes del movimiento de cabeza de Nico González.
es interpretativa. Definitivamente yo no tengo la respuesta. Y convierte el gol de penal Julián Álvarez. Y como si eso fuera poco, que tuvo que agarrar conscientemente el penal después de lo que había sido fallar ese último, que en realidad no lo falla. Termina convirtiéndolo con las dos piernas y deja a su equipo fuera de la Champions. Julián Álvarez convierte de penal en uno de los tiros de los 12 pasos más calientes de toda su vida. Sobre todo, volviendo a ser un verdugo para el Real Madrid, que también había convertido en aquel partido de Champions, Julián. Y terminó quedando afuera el colchonero inmerecidamente. Y convierte ante el arquero más largo del mundo, no solamente por estatura, sino por lo que logra generalmente Courtois de extender su cuerpo para tapar una pelota, que dicho sea de paso, perdió el Real Madrid 5-2 y Courtois fue la figura del equipo, porque tapó 2 o 3 mano a mano de Sorloth, o sea, fue la figura del equipo. Julián Álvarez mete una rosca bárbara y Courtois apenas la llega a manotear para que se le termine metiendo y convierte la araña al 4-2. Reponiéndose de ese video que le sacaron en la semana, que lo grabaron captándolo diciendo que siempre lo saca él Simeone. Y el Cholo agarrándose la cabeza, show descomunal absoluto. Y en el 5-2 el pase de Valverde, equívoco. Y creo que el que la termina recuperando es Baena, el número 10 de... Creo que es Alex Baena, el número 10 del Atlético de Madrid. Y le pone el pase a Griezmann, que en vez de definir de zurda, confunde a Courtois y le pega de derecha. Bellingham es un jugador que no te aparece en este tipo de partidos ni por asomo. Yo no entiendo cómo el Real Madrid gastó 105, 110, 120 millones de euros en este futbolista que, sí, es cierto, en su primera temporada en el club ganó la Champions, tuvo cierta cuota de relevancia, pero desde ese momento nunca más apareció de manera contundente como para justificar su presencia como titular. Y me pregunto, ¿no era para que Mastantuono, que sobre el final perdió la cabeza ya con el... O sea, Xabi Alonso lo mete perdiendo categóricamente el partido. Entonces no podía modificar demasiado Mastantuono. Ya estaba muy agrandado el equipo del Cholo. Y termina perdiendo los estribos después del 5-2. Y se pelea, arma una trifulca. El Cholo lo tiene que ir a calmar. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que Bellingham sea el titular, yo ya verdaderamente no entiendo. Y es más, voy a decir otra cosa. Si no fuese por Mbappé, alguito de Vinicius y Arda Güler, el Real Madrid podría haber incluso perdido 5-0. Porque el resto del equipo no se sostiene. Y quiero decir una cosa más. Cuando la UEFA no salva al Real Madrid, a veces es medio complicado, ¿eh? Y aparte no le había ganado a nadie, porque en la previa decían, el Atlético viene para despedir a Simeone, ya se tiene que ir el Cholo. Cosa que para mí en algún momento va a suceder. Ahora bien, el Real Madrid había ganado 6 de 6... Pero escuchen los rivales. Sacando el partido 2-1 que le gana el Marsella de culo de Chervi en el Santiago Bernabéu, el resto de los partidos que había ganado el Madrid habían sido contra rivales no menores, que prácticamente deberían jugar la segunda división. Le había ganado al Osasuna, al Real Oviedo, al Mallorca, a la Real Sociedad, al Español y al Levante. O sea, son todos equipos, salvando por ahí la Real Sociedad, que a veces mete buenas campañas. El resto son equipos que tranquilamente podrían estar en la segunda división de España. Entonces, ¿cómo este Real Madrid, que gasta 300 millones de euros por mercado, cómo no le va a ganar 1-0, 3-0, 5-0 a este tipo de rivales? Y contra el primer equipo serio, que fue el de Servi, que fue el Marsella el otro día, ganó con lo justo. Con lo justo. En el Bernabéu y por la Champions. Entonces este es un equipo del Real Madrid que se empezó a acostumbrar a perder partidos relevantes. Quedó eliminado más en la Champions en la última edición con Ancelotti, que ya se notaba que era un fin de ciclo. Xabi Alonso dirige el Mundial de Clubes, empata con el Al Hilal, después empieza a enfilar una serie de triunfos y en el primer partido de fuste importante que tenía, que era contra el Paris Saint-Germain, lo pierde vapuleado 4-0. O sea, no es que perdió 1-0, 2-1, 3-1, perdió 4-0, fue una paliza absoluta. Y hoy, ante el primer rival de fuste que se vuelve a enfrentar de visitante, como el Atlético de Madrid, cae 5-2 derrotado. Y para que recién se vuelvan a encontrar allá por el 7 de enero cuando se jueguen las semifinales de la Supercopa Española. No hay mucho más que aportar, ganó el Atlético del Cholo,
Excelente lo de Julián Álvarez, que viendo cómo juega al lado de Sorlot, a prestar atención a Scaloni, si es que no puede llegar a jugar junto con el Flaco López. Julián Álvarez y el Flaco López en una delantera picante de cara al Mundial del año que viene. Es interesante, Julián con Sorlot se llevan bien. Y también es zurdito Sorlot, al igual que el Flaco López, alto, que puede aportar de cabeza. Y Julián hacer lo suyo dentro de la delantera de la selección, si es que Scaloni en algún momento quiere cambiar un poco el sistema, ya que ya no cuenta más con jugadores que en su momento sí, como el caso de Di María. Abrazo grande, gracias por estar. Este es un nuevo canal, Yudco al Hueso. Acá voy a empezar a hacer análisis junto con mi canal principal, pero acá algunos análisis para que no se colapse todo el canal de YouTube en un solo canal, digo. O sea, que no se colapse todo en un solo canal, sino ir distribuyendo los contenidos. Les mando un abrazo grande, suscríbanse, que este es un canal nuevo. Chau, chau.